y con ustedes aquí presentes. Gracias. Para empezar vamos a platicar sobre lo que es para los mexicanos, y sí quisiera aclarar esto. Vamos a platicar de una guerra desde el punto de vista de los mexicanos. ¿Cómo la vimos los mexicanos? La guerra de reforma o de 3 años, de 1858 a 1860, fue una revolución, fue una guerra civil que a los mexicanos nos dejó completamente en bancarrota. Fue un conflicto sumamente complicado para los mexicanos que termina en 1860, llega el año de 1861, México está completamente en bancarrota y tiene que declarar la suspensión de pagos al extranjero. Esta suspensión de pagos se hace mediante un decreto del 17 de julio de 1861, expedido por el presidente don Benito Juárez. México no tuvo otra opción, o declaraba la suspensión de pagos o completamente reinaba el caos. Ante este pretexto, Inglaterra, Francia y España intervienen en México mediante la firma de un documento que se llama la Convención de Londres. Esta convención provoca el intervencionismo de Inglaterra, Francia y España. Finalmente, el gobierno de Juárez logra negociar con Inglaterra y con España, que se retiran del territorio mexicano y se queda Francia. Francia, vista desde el punto de vista de los mexicanos, es un país que invade México. Así la vimos los mexicanos en el siglo XIX. Fueron casi 60,000 hombres los que va a utilizar o va a tener el imperio de Maximiliano en contra de la República Mexicana. Aproximadamente 38,500 franceses, unos 7,000 miembros de las legiones belgas y austriacas y de 15 a 20,000 francoimperialistas mexicanos. Es decir, aproximadamente 60,000 hombres van a sostener el trono del imperio de Maximiliano. Van a ser 6 años de guerra para México, 6 años terribles donde se va a combatir a lo largo y ancho del territorio mexicano. Fueron más de 1,000 hechos de armas perfectamente documentados los que se van a librar en estos 6 años de guerra. El objetivo del gobierno mexicano durante la guerra va a ser sumamente claro. El gobierno va a estar presidido por don Benito Juárez, que va a tener 4 objetivos fundamentales. Primeramente, mantener la independencia de México. Segundo, la integridad del territorio nacional. Tercero, la república como forma de gobierno establecida en la Constitución y los principios de las leyes de reforma. Es importante tomar en cuenta que México, 15 años atrás, había tenido una guerra de intervención estadounidense. Habíamos los mexicanos perdido 2,400,000 kilómetros cuadrados de territorio. Estuvimos a punto de desaparecer del mapa como un estado independiente. Con esa visión, con ese recuerdo, los mexicanos vamos a enfrentar lo que se conoce como la intervención francesa y el Segundo Imperio. Obviamente vamos a estar dirigidos por el presidente Juárez, que para los mexicanos es todo un símbolo de la resistencia del pueblo de México. Las tropas francesas a lo largo de esos 6 años van a perseguir al gobierno del presidente Juárez en lo que se conoce como un periodo de la República Errante. Van a ser más de 5,000 kilómetros recorridos por todo el territorio nacional por parte del presidente Juárez. Más de 5,000 kilómetros de recorridos por el presidente Juárez en la República Errante. En estos 6 años de guerra, la República nunca desapareció. A pesar de que se instala el imperio de Maximiliano, jamás va a desaparecer el gobierno republicano de México. La estrategia de Juárez va a consistir en 3 ejes fundamentales: una defensa jurídica, una defensa diplomática y una defensa militar. Aunque no existe un plan estratégico de defensa en documento, lo existió en la práctica. El presidente Juárez, a través de una defensa jurídica del Estado mexicano, va a buscar la creación de leyes para poder mantener el esfuerzo de guerra sin ninguna limitación. Primeramente, va a suspender el decreto de suspensión de garantías del 7 de junio de 1861. Con esta suspensión de garantías va a empezar a
perfilarse lo que va a ser la defensa del territorio nacional. Luego viene un decreto de facultades extraordinarias del 11 de diciembre de 1861. El presidente Juárez no va a tener limitaciones para poder moverse con entera libertad ante la emergencia nacional. Tercero, va a emitir una ley de amnistía del 29 de noviembre de 1861. Esta ley de amnistía va a permitir que muchos enemigos del gobierno, muchos conservadores y militares profesionales del gobierno conservador que antes habían combatido durante la reforma, pasen al gobierno republicano y contribuyan a la defensa nacional de México. Va a haber también una ley del 25 de enero de 1862 expedida por el presidente Juárez. Esta ley va a ser fundamental porque va a declarar traidores a todos los mexicanos que atenten contra el gobierno de la República, contra la independencia y contra su forma de gobierno. Y no solamente ello, va a sentenciar a la pena de muerte a cualquier mexicano o extranjero que atente contra la independencia de la República y contra la independencia de México. Esta ley posteriormente va a ser utilizada por el presidente Juárez para juzgar y para ejecutar al archiduque Maximiliano de Habsburgo y a sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Y finalmente va a emitir un decreto el 14 de junio de 1862 por medio del cual se va a declarar nulos todos los actos de las autoridades imperialistas. El gobierno de Juárez, el gobierno legítimo de México en aquella temporalidad, no va a reconocer en lo absoluto ningún decreto emitido tanto por las autoridades francesas como por las autoridades del Segundo Imperio, presidido por Maximiliano de Habsburgo. La defensa diplomática. La defensa diplomática se va a manejar con 4 ejes fundamentales, que supongo que los conoce muy bien el señor embajador. El primero, evitar el conflicto con las potencias europeas si es posible, y ello se va a hacer enviando a un ministro mexicano al extranjero, a don Antonio Lafuente, con la misión de explicarle a las potencias europeas el por qué se había declarado la suspensión de pagos al extranjero. Y la respuesta que va a recibir en Europa es que se va a tener que entender el gobierno mexicano con los representantes militares enviados al puerto de Veracruz. Para el gobierno mexicano esto fue considerado una declaración de guerra. El segundo punto, dividir a las potencias intervencionistas en caso de no evitar la invasión, y para ello el presidente Juárez va a nombrar como ministro al general Manuel Doblado, ministro de Relaciones Exteriores de México, quien va a negociar con los representantes de Inglaterra, Francia y España, y van a suscribir un tratado que se conoce como el Tratado de la Soledad o los preliminares de la Soledad, los cuales finalmente se rompen. Sin embargo, logra este ministro la salida de Inglaterra y de España y se queda Francia en México. La ruptura de este tratado por parte de los representantes franceses para México va a ser considerado una grave ofensa y va a darle mucha fuerza moral al gobierno de Juárez ante el reto que se ve venir, que es la intervención francesa. El tercer punto es presionar a las potencias europeas, específicamente a la potencia europea que invada México, a fin de que retire a sus tropas del territorio nacional, y para ello va a mandar el presidente Juárez a un representante de Europa, que es don Manuel Mier Terán, para que platique con algunos gobiernos como es Inglaterra, como es España, como es la propia Francia, inclusive con el gobierno de Austria, para fomentar que de manera diplomática se presione al gobierno de París para que retire a sus tropas de México. Inclusive don Jesús Terán va a platicar con Maximiliano y lo va a tratar de convencer de que no venga a México, con el argumento de que en México hay un presidente legal y de que tenemos los mexicanos la costumbre de fusilar a nuestros emperadores. Sin embargo, Maximiliano eso no lo va a entender y viene a México. El cuarto punto de esta estrategia diplomática es obtener el apoyo de los Estados Unidos, primeramente para neutralizarlos como abastecedores del ejército francés. No hay que olvidar que Francia estuvo comprando caballada y carruajes en la Unión Americana de manera oficial, cosa que los mexicanos no pudimos hacer. De manera oficial, en estos 6 años de guerra, México no compró un solo cartucho a los Estados Unidos. Todo lo hicimos a través del contrabando o de compañías intermediarias, pero de manera oficial México no compró armamento a los Estados Unidos.
También presionar al gobierno americano para que no reconocieran al imperio, y eso se hizo a través de un embajador, don Matías Romero, que hizo un gran trabajo diplomático al servicio del gobierno del presidente Juárez. Y tercer punto, obtener el apoyo del gobierno norteamericano para la adquisición de armas y municiones. Este apoyo se va a obtener a través de particulares y de gente importante del gobierno de los Estados Unidos, pero nunca de manera oficial, y eso sí quisiera dejarlo muy en claro. La movilización por parte de la Defensa Nacional, el presidente Juárez va a entrar al ámbito militar a través de declarar primeramente la movilización, como ordenando por medio de un decreto que todos los estados de la República, 26 estados de la República que se conformaban en aquella época, dieran tropas. Se llamaba contingente de sangre. Se pensaba formar un ejército de 54,000 hombres. Sin embargo, en la práctica no se logra realizar esto. Se logran conseguir máximo 23,000 o 24,000 hombres. Se hace una concentración de tropas en la Ciudad de México y simultáneamente el presidente ordena la creación del Cuerpo de Ejército de Oriente en la ciudad de Puebla, que es el que va a tener que enfrentar al ejército general Conde de Lorenzés. Y finalmente va a nombrar el presidente Juárez como general en jefe de este Cuerpo de Ejército de Oriente al general Ignacio Zaragoza, que había sido su ministro de guerra. Quiero hacer dos aclaraciones aquí primeramente. Uno, que el ejército mexicano como tal no es un ejército profesional. Son ciudadanos armados, no son soldados profesionales. Son milicias o guardias nacionales. Y segundo, los generales no son de colegio militar, no son gente que conozca del arte de la guerra, son también ciudadanos armados. El plan del general Zaragoza para enfrentar al ejército francés consistía primeramente en privar a los franceses de la posibilidad de obtener abastecimientos, es decir, mantenerlos cerca de la costa para que no pudieran entrar a tierras más altas y pudieran obtener caballada, acémilas y carruajes. Por otra parte, al evitar la penetración a tierras más altas del interior, se les mantenía en la costa y por tanto sujetos a las enfermedades costeras mexicanas, que en aquella época eran terribles, eran tremendas, y por lo tanto se podía provocar no solamente un alto número de bajas en las tropas francesas por las enfermedades, sino también disminuir su moral y su espíritu de combate. Asimismo, defender las zonas de penetración que permitían el acceso a las tierras altas, a fin de prolongar la estancia del enemigo en la costa. Precisamente sobre las enfermedades de las costas mexicanas, estas eran muy comunes en el siglo XIX, enfatizando las de la región costera. Fueron una verdadera amenaza no solamente para la población mexicana, sino para los invasores ingleses, franceses y españoles, lo que nos explica claramente el por qué no se respetan los preliminares o los tratados de la soledad. Van a destacar entre estas enfermedades, como ya lo mencionaron mis compañeros del panel, la cólera, la fiebre amarilla, el paludismo, la influenza, el sarampión, la tosferina, el tifo, la fiebre tifoidea, la disentería, la fiebre perniciosa, la disentería y diarrea crónica. Cabe aclarar que el general Ignacio Zaragoza, un héroe de México, sobre todo por la batalla del 5 de mayo que ya todos conocemos, fallece por una de estas enfermedades. También van a provocar un alto número de bajas a las tropas francesas durante los años de la intervención francesa. En este contexto se explican batallas como la batalla del 5 de mayo de 1862, que al igual el combate del Camarón, esta batalla para los mexicanos es una batalla mítica, es una batalla que alcanza proporciones enormes para México. ¿Por qué? Porque México nunca vuelve a ser igual después del 5 de mayo. México es antes del 5 de mayo y después del 5 de mayo. Para los mexicanos, el 5 de mayo, México se transformó y consolida su independencia y la guerra de reforma. Dentro de la estrategia del presidente Juárez, esta se va a centrar en dos aspectos fundamentales. Primeramente, lo que se conoce como la guerra regular, que es una guerra de ejército contra ejército mediante operaciones convencionales. Y por el otro lado, con la guerra irregular. Cabe aclarar que como guerra irregular estamos hablando de lo que es la guerra de guerrillas. En este sentido, yo quisiera mencionar que no tenemos, en lo que se refiere a la guerra regular, grandes batallas en estos 6 años de conflicto. Tenemos algunas cuantas que podríamos mencionar,
como la batalla del 5 de mayo de 1862, el sitio de Puebla del 63, las batallas de Aculcingo, Barranca Seco, Cerro del Borrego, Atlisco, la toma de Oaxaca de 1865, la batalla de Veranos en Sinaloa, en fin, tenemos algunas cuantas, pero prácticamente todo se va a realizar mediante operaciones de guerra irregular. ¿Sí? Estas batallas regulares a las que me estoy refiriendo, nuevamente lo vuelvo a mencionar, eran ciudadanos armados, no son soldados profesionales. En este sentido, se buscaba primeramente mantener al enemigo en las costas, y cuando ya logra entrar a ocupar todo el territorio mexicano, se busca desgastarlo primeramente en la defensa de plazas fuertes, lo que nos explica por qué hay un sitio de Puebla, y dentro del contexto del sitio de Puebla es cuando viene lo que es el combate del Camarón, del cual quisiera hacer algunas precisiones. Efectivamente es un gran combate para ustedes los franceses, para la legión extranjera entiendo que es un ícono dentro de su historia militar. Para los mexicanos fue una batalla en la que participan 850 ciudadanos mexicanos con armas, como lo vimos en las imágenes, con machetes, con lanzas, algunos traen fusiles, contra 63 legionarios, espero estar correcto en la cifra, 63 legionarios, son soldados profesionales con armamento moderno, excelentes tiradores, gran disciplina en la que traían estos soldados. Fueron tan valientes los legionarios como los mexicanos. Estamos hablando de que desde el punto de vista de la legión entiendo que es un gran hecho de armas. Para los mexicanos de aquella época fue un hecho de armas que no tuvo mayor importancia. El gobierno de la República tuvo conocimiento de él, pero no tuvo mayor importancia desde un punto de vista militar. Fue uno de más de 1000 hechos de armas similares en todo lo largo de estos 6 años de conflicto. En lo que se refiere a la guerra irregular o la guerra de guerrillas, pues es de dos formas como la empleamos los mexicanos. En forma de operar, cuando trabaja en coordinación con el ejército regular y en apoyo a las operaciones convencionales, y en forma de lucha en operaciones tipo guerrilla con la finalidad de formar o de organizar un ejército. Esto va a estar manejado muy bien por el decreto del 12 de abril de 1862 y el del 23 de mayo de 1862 también. El presidente Juárez va a manejar muy bien a sus guerrillas, va a tener un gran control sobre ellas, no se van a manejar de manera caótica, van a estar siempre sujetas a un comandante militar, y la forma en la que lo va a realizar el presidente Juárez lo explica muy bien en un manifiesto del día 9 de junio de 1863, el cual dice, lo cito textualmente, cito: reconcentrado el enemigo en un punto como ahora, será débil en los demás, y diseminado será débil en todas partes. Él se verá obligado a reconocer que la República no está encerrada en México y Zaragoza, Puebla. Ahora se engañan, lisonjeándose con dominar al país, cuando apenas comienzan a palpar las enormes dificultades de su desafinada expedición. ¿Qué pueden esperar cuando les opongamos por ejército nuestro pueblo todo y por campo de batalla nuestro dilatado país? Termina la cita. Esto nos habla de una visión estratégica del presidente Juárez al momento de enfrentar este reto de conflicto que fueron los 6 años de la guerra con Francia. En estas guerrillas, las características que tuvieron estas guerrillas fue primeramente un gran apoyo de la población. Ese apoyo fue el que le faltó a Maximiliano y a las autoridades francesas durante su ocupación del territorio mexicano. Por otra parte, la guerrilla pues carece de un regular sistema de abastecimientos, lo que permitió que estas guerrillas pudieran cortar en muchas ocasiones las rutas de abastecimiento francesas y prolongar el conflicto. Se requieren también en estas guerrillas pues constantes victorias para mantener elevada su moral, lo cual se fue dando a lo largo del conflicto. Hay una gran variedad de medios de combate. Bueno, más bien se carece de variedad de medios de combate. ¿Por qué? Porque solamente se combate con lo que se tiene, con los propios medios del ciudadano. Se va a operar en una amplia zona y se va a tener una dispersión de medios. Se va a operar en las zonas ocupadas por el enemigo. Eso nos explica por qué Maximiliano y los mismos generales franceses, cuando estaban en Chapultepec o en el Palacio Nacional, podían escuchar los disparos de las guerrillas que estaban alrededor de la Ciudad de México. Se va a utilizar el terreno y la oscuridad al máximo. El terreno deja de ser un objetivo militar y carece prácticamente de valor.
Hay una incapacidad también para enfrentarse a fuerzas regulares con procedimientos de combate convencionales. Muchos comandantes mexicanos van a evitar al ejército francés, van a evitar el conflicto o el choque armado y lo van a ir desgastando, no dejándose ver. Y la sorpresa, la iniciativa y la seguridad van a ser los principales elementos que va a utilizar el ejército mexicano en formación de guerrilla para enfrentar a los ejércitos franceses. El avance de los ejércitos republicanos va a coincidir con la retirada del cuerpo expedicionario francés. Los republicanos fueron confluyendo en su avance rumbo al centro del país. Aquí quisiera mencionar que el presidente Juárez va a dividir a la República en 4 teatros de operaciones. El sur lo va a dirigir el general de división Porfirio Díaz como comandante en jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente, que va a tener una jurisdicción en el oriente, en el sur y en el sureste de la República. El general de división Mariano Escobedo va a estar en el teatro de operaciones del norte, al frente del Cuerpo de Ejército del Norte. Este va a tener una jurisdicción en el norte y en el noreste. Cuando crea el Cuerpo de Ejército del Norte, el general Mariano Escobedo lo crea con 11 o 14 soldados máximo. Al final de la guerra llega a tener miles de soldados este general. El general de división Ramón Corona va a estar trabajando en el occidente de la República, al frente del Cuerpo de Ejército del Occidente, todo lo que es el noroeste y el occidente del territorio mexicano. Y el general de brigada Nicolás de Régules, de origen español, va a estar combatiendo en el Teatro de Operaciones del Centro, va a estar al mando del Cuerpo de Ejército del Centro, y todo el centro del país va a quedar al mando de él. Estos 4 ejércitos, cuando son creados por Benito Juárez, no existen, se van formando a lo largo del conflicto y al final cada uno de ellos va a tener miles de hombres que los van a integrar. Simultáneamente a la retirada del cuerpo de ejército francés empiezan a avanzar los ejércitos mexicanos. Ya no son las guerrillas de unos cuantas decenas de hombres, ya son miles de hombres los que integran estos ejércitos, que ya a la par se están enfrentando a los ejércitos imperialistas y, aprovechando la retirada del ejército francés, avanzan al centro del país. Cabe aclarar que cuando el ejército francés se retira en 1867, ha dejado 11.000 hombres tendidos en los campos de batalla de México. La guerra nos costó a los mexicanos 85.000 hombres. Estamos hablando entre más de 70.000 republicanos y unos casi 15.000 imperialistas mexicanos. Los factores externos que desde el punto de vista mexicano contribuyen o se observan desde el punto de vista mexicano y que contribuyen a la salida de la retirada del ejército francés es, uno, la oposición interna en Francia. Hubo gente aquí en Francia que apoyó mucho la causa de México, que nos apoyó mucho en contra de la política del emperador Napoleón III. Los mexicanos de aquella temporalidad entendimos que quien hacía la guerra a México no era el pueblo de Francia, sino era su emperador Napoleón III. También consideramos que el alto costo del conflicto contribuye a la retirada de las tropas francesas. El alto número de bajas, fueron 11.000 franceses, como ya lo mencioné. El posible conflicto que ya se vislumbraba con Prusia y la presión diplomática estadounidense una vez que termina la guerra de secesión en 1865. Sin embargo, esta política norteamericana abiertamente dejó mucho que desear para México. México esperaba más apoyo de los Estados Unidos y, para un punto de vista mexicano, creo que los Estados Unidos le quedaron a deber a México en ese sentido. Finalmente, la causa de la derrota francesa desde el punto de vista mexicano en esta temporalidad 1867 se debió a la resistencia del pueblo mexicano. Es importante tomar en cuenta que durante estos 6 años jamás el ejército francés pudo dominar el terreno que pisaba. Solamente hasta donde llegaban sus clarines o sus fusiles tenían dominio. Más allá lo perdían completamente. La estrategia militar de los ejércitos republicanos fue avanzar de la periferia rumbo al centro de la República, y por el norte avanzaba el general Escobedo, se le va a reunir el general Ramón Corona y ya en el centro el general Nicolás de Régules. Todos tratan de confluir a la ciudad de Querétaro. Ya sin las tropas francesas, Maximiliano se encierra en Querétaro y es aquí donde lo van a encerrar las tropas de la República. Ahí tenemos